En este momento, chicos, a revisar principios generales. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender previamente para poder meternos al mundo de la neurología a través de este tema? Vemos lo siguiente. Primero, generalidades. El concepto de accidente cerebrovascular o accidente cerebral vascular, o en inglés, si ustedes, bueno, en primer lugar quiero mencionar un punto importante aquí. Vamos a ver diferentes recursos en inglés y quiero que ustedes se puedan introducir también en este mundo a través de la habla inglesa, que tiene los mejores recursos. Les voy a mencionar unos cuantos al pasar las diapositivas. Vamos a mencionar stroke, es la palabra que denomina al ACV en el habla inglesa. Y bueno, esto de aquí es simplemente un síndrome clínico que se va a caracterizar por un inicio súbito de manifestaciones neurológicas. A estas manifestaciones nosotros le vamos a llamar déficits. ¿Por qué? Porque en la función neurológica normal nosotros tenemos una vasta complejidad de funciones, tanto del sistema nervioso central manifestado a través del sistema nervioso autónomo, periférico. Y la autonomía del sistema nervioso está regido por diferentes tipos de divisiones, que eso pues se especializará después en una charla de neuroanatomía. Por ahora nosotros debemos darnos cuenta que el déficit va a ser focal comparado con los déficits generalizados que están por lo general en la parte superior de la división del sistema nervioso. Recordemos que anatómicamente nos podemos dividir en varias partes, ¿no? Central, periférico, y dentro de la autonomía tenemos el simpático y parasimpático. Entonces, aquí el déficit neurológico focal es una consecuencia principalmente de la mala función que provocan estos síndromes clínicos, tales como es el accidente cerebrovascular. Ahora, otra de las características es que esto permanece por lo menos 24 horas y la normalidad subyacente va a ser correspondiente a la circulación cerebral. ¿Ok? Aquí un punto importante que rescatar. Hay diferentes manifestaciones que pueden ser de una misma causa, o una misma causa pueden dar varias manifestaciones dentro de un cuadro clínico dado. Es decir, que si yo tengo un accidente cerebrovascular hemorrágico, esto de aquí me va a generar un efecto de masa dentro del cerebro que puede ser simulado tal vez por una meningitis, por ejemplo, que el fundamento fisiopatológico es simplemente una citotoxicidad directa del parénquima cerebral debido a estos microorganismos existentes en el sistema nervioso central. Entonces, vamos a tener una dicotomía ahí. ¿Y cómo poderlo diferenciar? Siempre está primero en la anatomía, el método neurológico para tener en cuenta es primero anatomía, luego la región y después la sintomatología clínica, y por otro lado, pues la incidencia, o sea, las estadísticas epidemiológicas. Entonces, para tener en cuenta ese método neurológico, vamos a denominar que la tercera causa principal de la muerte dentro de Estados Unidos y por ende Latinoamérica, que está dentro, incluida aquí, en estas estadísticas, pues va a ser la del accidente cerebrovascular. Esto es debido pues a que existe también hay una coexistencia con parte cardíaca que más adelante se va a ver en algunas láminas que hay preparadas. Bueno, hablando de la incidencia, se va a incrementar con la edad, pues correspondiente también a las manifestaciones y patologías cardíacas, y obviamente es mayor en varones que en mujeres. Esto es muy importante. Un profesor, pues, bueno, nosotros fuimos formados por varios profesores que han marcado nuestra vida, y una de las frases que marcó, pues, para nosotros memorizarnos esto, fue de un profesor de diagnóstico por imagen, y nos preguntaba acerca de por qué es mayor en los varones que en las mujeres, y todos nos poníamos a pensar en qué libro decía eso para poder contestar, y simplemente la respuesta es por la salvajada, decía el doctor. La salvajada que cometemos, bueno, por lo general los varones tienden a tener un poco más de riesgo en estos accidentes en la parte de traumatismo, y el traumatismo cerebral pues se lleva la primera. En todo el libro lo dice, ¿no? La principal causa de el accidente cerebrovascular hemorrágico. Los factores de riesgos importantes pues van a ser hipertensión, hipercolesterolemia y todos factores relacionados también con la parte cardíaca. Entonces, incrementa factores de riesgo cardíacos, incrementa factores de riesgo de accidente cerebrovascular. Por otra parte, la terapéutica, que no la vamos a mencionar en este momento porque es una charla acerca de fundamentos, o sea, cosas que debemos saber principalmente para ir a la parte clínica.
para que no todos los términos que estoy diciendo, pues los chicos desde primer semestre ya deberían de saberlo, son términos básicos, ¿ok? Estamos hablando en el contexto anatómico, en el contexto fisiológico, y esto de aquí nos va a llevar al contexto fisiopatológico, que la fisiopatología es la introducción a la medicina clínica, que deben saberlo todos, ¿ok? Entonces, el tratamiento aquí y el diagnóstico es para algo superior, pero esto de aquí es lo que nosotros debemos de saber para llegar a ello. Solo debemos saber, por ahora, lo más importante en el diagnóstico es que la obtención de neuroimágenes, o sea, para la tecnología para la obtención de imágenes del cerebro, pues ha tenido un importante impacto en la diferencia entre la vida y la muerte de las personas que tienen estos accidentes. Entonces, voy a mencionar algunas partes importantes de estos métodos más adelante con unas láminas también. Bueno, otro de los fundamentos que debemos tener pues es la clasificación. La clasificación vamos a tenerla mediante dos partes, ¿no? Esto forma parte de la fisiopatología. La apoplejía isquémica y la hemorrágica. Dentro de su clasificación pues se va a deber principalmente la causa. A su vez, la apoplejía isquémica se divide en dos, la cual es la primera, la oclusión trombótica, la cual tiene principal importancia en el tratamiento farmacológico después, y también la embólica. Bueno, aquí también se va a dividir por la parte del tamaño de los vasos. Primero, los vasos de gran calibre, como son las arterias cerebrales principales, las arterias de pequeño calibre, la oclusión venosa, entre otros, ¿ok? Entre otros, pero esas son las principales. Dentro de la embólica, aquí viene una parte muy importante dentro de la microcirculación, que va a ser de arteria a arteria, o cardioembólica, que viene originado desde el corazón, y estos trombos, que son parte de lo que ustedes deben estudiar en histología, en bioquímica y en histopatología o patología humana general, pues se genera en el corazón y llega hasta la circulación cerebral. Esto es un aspecto muy importante para poder conocer cuál es la distribución de las diferentes partes que debemos conocer en la anatomía cerebral. La hemorragia intraparenquimatosa, subaracnoidea, subdural, epidural, esto de aquí lo vamos a ver con más detalle en una charla de diagnóstico por imagen la, del accidente cerebrovascular. Por ahora, solo quedémonos con el concepto de hemorragia, es la extravasación de líquido vital, en este caso dentro del cerebro, dentro del sistema nervioso central y dentro de los contenedores que tenemos, como es el cráneo, o los espacios que tenemos también entre el cráneo, hecho hueso, y el órgano como tal. Entonces se va a subdividir según dónde se ubica en los espacios que acabo de mencionar. Entre ellos tenemos la intraparenquimatosa, que está dentro como tal del cerebro. Eso es todo. La hemorragia subaracnoidea está entre los espacios que conforman las láminas de las meninges, que se dividen a su vez en dura madre, pía madre y aracnoides. Entonces, entre esos espacios va a estar ubicada la hemorragia subaracnoidea. Por lo tanto, la hemorragia subdural también se va a ubicar en la parte más interna de lo que son estas capas, y la epidural en la parte más externa. Estoy hablando para estudiantes de anatomía de primer y segundo semestre que deben conocer estos fundamentos importantes, pero no vamos a profundizar porque esto de aquí se van a encargar de torturarlos sus profesores para eso. Simplemente vamos a quedarnos con el concepto de que hemorragia es la extravasación de sangre hacia uno de estos espacios ya mencionados. Por otro, tenemos un infarto isquémico hemorrágico que viene subiendo de complejidad, y pues por lo tanto vamos a quedarnos con estos conceptos básicos. Isquemia, pues es el corte de suministro sanguíneo hacia una región del cerebro o de los espacios que tenemos alrededor de este mismo, que viene a conformarse según la complejidad embriológica, la evolución embriológica del cerebro. Tenemos en las partes inferiores estructuras especiales como lo es el cerebelo, el bulbo raquídeo, el puente barolio o el mesencéfalo. Entonces, dependiendo de dónde también está ubicado en estas regiones, viene a atender una cierta sintomatología. Entonces, corte de suministro sanguíneo, hemorragia es el paso libre de suministro sanguíneo en exceso, o sea, fuera de los vasos sanguíneos. Aspectos anatómicos, montón de nombres, van a hacer doler la cabeza a los estudiantes que recién están iniciando, así que un consejo, chicos, para los que están aquí iniciando hasta cuarto, quinto semestre,
por favor, desarrollen capacidad memorística, ¿ok? Y la capacidad memorística, el método visual analógico, pues se realiza a través de imágenes. Entonces, los atlas, como esta imagen que ha sido sacada de Neurología de Netter, tercera edición, que está en inglés, es uno de mis libros preferidos, pues va a hacerles un poco más visual el entendimiento de conceptos. Aquí principalmente los conceptos que debemos saber es de dónde hasta dónde va cierta circulación de ciertas arterias, hasta dónde llega y cuáles son los territorios que estas irrigan, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con otras partes, o de cadáver, dice el doctor Guido. Entonces, sí, es muy importante eso de ahí. Antes, como anécdota nos contaban, incluso el doctor, pues que iban a robar cadáveres, pero ahorita no se hace eso es ilegal, dependiendo de qué tanto quieran aprender. Ilegal con el ojo, guiño, guiño, con el ojo. No dan lo que es ilegal. Bueno, sigamos entonces. La parte con imágenes ahorita es la más adecuada para nosotros aprender, y obviamente que en cadáveres es otra experiencia sumamente hermosa porque ves cara a cara lo que tú ves dentro del concepto del libro, lo vas a ver en un ser humano que por alguna razón pues ha fallecido, pero eso nos ayuda a comprender mejor los conceptos. O sea, es en pro de la ciencia, en pro de la medicina. Nos quedamos con lo que está en negrita. Ok. Debemos principal de craneal a caudal y de caudal a craneal. O sea, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Tenemos principalmente que eh, vamos a tener las arterias subclavias, tanto derecha. Tenemos la arteria derecha, la arteria vertebral derecha, la arteria carótida común derecha también, que bueno, van a tener diferentes regiones de irrigación dependiendo de hacia dónde se bifurcan y cuáles son las ramas principales. Luego, hacia arriba, tenemos ya las arterias del tronco principal cerebral que tienen cierta especificación dentro de la clasificación radiológica. Pero como bueno, eso se va a ver mucho después, nos quedamos con esta imagen maravillosa de la anatomía de las arterias. Nos quedamos con esta imagen también, que es del cerebro, principalmente en su vista lateral y en su vista un corte sagital y vista medial. Y también tenemos aquí otra clasificación de muchas más arterias que, si ustedes se podrán dar cuenta, esto lo traje para inspirarlos a estudiar anatomía. No estudien por pasar, bueno, también es importante, estudien para poder aprender para la vida y lo maravilloso que puede ser estudiar anatomía. Vean esta otra imagen que aquí se ve muy hermoso el polígono de Willis, el círculo arterial de Willis. Entonces, compuesto también por las principales arterias como las anterior, media y posterior, y estas con sus respectivas ramas colaterales y también estas a su vez hacia las terminales y regiones que van a irrigar, pero nos quedamos a la final con un esquema que vamos a simplificar muchísimo más, y esto de aquí nos va a tener la base para poder entender estos accidentes. Primero, para poder comprender mejor, debemos dividir las principales en causas y dónde se va a ubicar la mayor cantidad de estos accidentes. Va a ser en esta región de acá. Entonces vamos a tener que la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior, y por ende algunas arterias como lo son la vertebral o la cerebelosa posterior inferior, que va a irrigar cierta parte para la coordinación de acciones, la cerebral basilar, que va a estar irrigando principalmente dónde se ubican los nervios, los orígenes reales de los nervios craneales, porque recuerden que hay orígenes reales y aparentes, pero los reales son la parte esencial para poder comprender fisiopatológicamente todo. Y este grupo de 5 arterias principales es donde van a ser los territorios vasculares que van a dar la mayoría de los datos clínicos importantes. Entonces, recordar, cerebral anterior, media, posterior. Tenemos la arteria vertebral y la arteria basilar. Más claro que el agua y más simple no puede ser, a menos que los docentes sean como el doctor Guido, que cuando los hacen enojar, pues toman desde el libro que ni siquiera ustedes lo vieron, toma de las peores preguntas que puedan hacer. Entonces, no le hagan enojar, un consejo de estudiante a estudiante.
Tenemos ahora la arteria comunicante anterior también, que bueno, es una conexión simple entre las dos arterias anteriores. Y dentro de estos territorios vamos a tener el principal. Vamos a memorizarlo de esta manera, ¿no? Si ustedes se dan cuenta aquí, la arteria cerebral anterior, aquí está señalando la izquierda, pero también tenemos la derecha, va a irrigar tanto la corteza frontal medial, o sea, la parte de la corteza frontal medial dentro del cerebro, la parietal, que se ubica a cada lado, recuerden por huesos, los chicos que me están viendo de anatomía 1 y los chicos de anatomía 2 que están viendo de neuroanatomía, corteza medial, corteza frontal medial, corteza parietal y cuerpo calloso anterior, la mitad, ¿ok? Entonces, eso va a ser la arteria cerebral anterior, porque si ustedes se dan cuenta en los anteriores gráficos, pues estos son los territorios que va a irrigar esta arteria. Corteza frontal, corteza parietal, corteza del cuerpo calloso anterior, que bueno, el cuerpo calloso no forma parte de corteza, sino que es una conexión entre ambos hemisferios. Ahora, la cerebral media. ¿Hacia dónde va esta arteria? Si se dan cuenta aquí, me siguen con el puntero, la cerebral media, pues asimismo, corteza frontal, pero la parte lateral, ¿ok? Verán, corteza frontal medial, corteza frontal lateral. Tenemos también la corteza parietal, otra vez, la parte lateral, huesos parietales, la parte occipital, o sea, esta se va hacia atrás porque si se dan cuenta, a través de esta estructura arterial va a dar a través aquí varias ramificaciones que se meten dentro de los surcos y convoluciones cerebrales y van a irrigar una región que más adelante en otro gráfico lo voy a poner un poco más en manifiesto. ¿Listo? Y la arteria posterior va a tener todo el territorio distal referente a las estructuras por debajo de las otras arterias, si ustedes se dan cuenta. Tenemos la corteza occipital, por ejemplo, que es la primera. Es toda esta corteza que ustedes ven aquí, toda esta región. Tenemos también la corteza occipital tanto medial como la corteza occipital tirando ya hacia el parietal. Por otra parte, tenemos también parte de la sustancia blanca subyacente entre estas dos cortezas, o sea que esta de aquí va a tener un territorio de especialización un poco más complejo, ¿ya? Y también se divide en un territorio proximal. Estos son los territorios distales, porque recuerden que a partir de la arteria cerebral posterior, conformado con el polígono de Willis, va también hacia la parte superior del mesencéfalo. O sea, ya está jugando más o menos con esta partecita de aquí, ¿ya? Y también tenemos también el tálamo. O sea, una alteración dentro de estas arterias, pues da un sinnúmero de manifestaciones que nosotros debemos identificar primero por el territorio. Des en cuenta que le estoy manifestando primero el territorio que irriga, y esto de aquí es el plus que los neurólogos y los estudiantes de neurología y neuroanatomía deben tener para identificar diversos síndromes clínicos. Es más, ni por tanto que ustedes recuerden literalmente del libro, este es otro consejo para estudiar. Por más que ustedes traten de recordar todo lo literal del libro, neurología es fácil en el sentido de que ustedes, sabiendo la ubicación, tienen ganado la mitad de ese punto de esa pregunta. Sabiendo la ubicación, porque el resto simplemente es recordar qué funciones van a tener esa ubicación anatómica principal. ¿Ok? Nuevamente, vamos a ver otra vez esta parte de acá, que es este esquema. Acá tenemos un poco más seccionado en la parte inferior, que están las principales arterias ya mencionadas, tanto la anterior, media, posterior, y también sus ramas funcionales, como es la arteria comunicante anterior. También tenemos la arteria carótida interna, que es prácticamente aquí de donde nace, algunos libros lo comentan así, es donde nace este círculo arterial, ¿ok? Luego tienes la arteria cerebral media y la comunicante posterior. Ahora vamos a ver los territorios netamente en un esquema donde podemos resumirlo de la siguiente manera. Tenemos aquí arteria coroidea anterior, que es otra ramificación un poco más extensa de este círculo que acabamos de mencionar. Las ramas directas de la arteria carótida, que bueno, van justo en esta partecita que está aquí de rojo más intenso, y se divide para toda la parte, la región parietal. Tenemos también otras ramificaciones un poco más específicas, como es la arteria coroidea anterior, que, bueno, en una sección coronal
de esta imagen de cerebro va a irrigar justo esta partecita de aquí. Y existen otras arterias como son las perforantes posteriores, bueno, son ramificaciones más específicas. Aquí tenemos el esquema para poderles identificar cuáles son las arterias principales, como lo son la arteria cerebral anterior, la media y posterior, que está aquí en código de colores. Se dan cuenta de lo que habíamos mencionado, pues la anterior, la corteza frontal, la media, la corteza frontal lateral y también la parietal lateral, la sustancia blanca adyacente a estas cortezas, etcétera, 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 la posterior que tiene territorio distal, territorio proximal, etcétera. Esto es más anatómicamente dentro de las partes memorísticas, ¿ok? La arteria coroidea anterior tenemos en rojito y las arterias vertebral y basilar vienen estando los territorios en cremita, aunque lo dice en blanco, son los territorios en cremita por ahí. Bien. Aquí está resumido básicamente todo lo que acabo de mencionar, pero vamos a añadirle ahora sí qué es lo que necesitas saber para completar hacia dónde se ubican estos accidentes. Tenemos la paresia y pérdida de sensibilidad de la pierna, que no es nada más que síntomas neurológicos focales en el miembro inferior y en el pie contralaterales, porque recuerden que cuando menciona contralateral, ipsilateral, estamos mencionando simplemente la ubicación. ¿A qué me refiero con la ubicación? En esta parte yo le llamo ubicación relativa, porque dentro de las estructuras histológicas de los cortes de la médula, tanto inferior, llegando hacia el bulbo raquídeo y también superando esta estructura, tal vez como es el puente de el Barolio, tenemos diferentes estructuras que se entrecruzan. Y aquí, pues bueno, voy a mencionar una palabra que debemos desde ahorita ir memorizando y recordar siempre, que se llama decusación. La decusación no es nada más que el intercambio de fibras nerviosas que van desde un lado hacia otro. Por eso en algunas partes y en algunos síndromes nosotros tenemos que si se da de un lado del hemisferio cerebral, en este caso el izquierdo, por ejemplo, tenemos una alteración en la arteria cerebral anterior izquierda, vemos en la imagen que tienes ese accidente cerebrovascular, tanto isquémico o hemorrágico como tú quieras, en la parte izquierda, las manifestaciones que se van a dar en el miembro inferior por acción de la decusación va a ser hacia la derecha. Y si tú tienes la alteración en la parte derecha, las alteraciones y las manifestaciones clínicas que vas a tener son hacia la parte izquierda. Ok, eso ahí como fundamento principal fisiopatológico. Ahora tenemos dentro de las otras arterias, como ustedes se podrán dar cuenta acá, la cerebral media comparte diferentes manifestaciones que tienen que ver con funciones cerebrales superiores, como por ejemplo la fascia. La fascia, la desatención, que viene siendo dado también una confusión un poco tanto para psiquiatría, la pérdida hemisensorial contralateral, la hemianopsia homónima y la hemiparesia. Ustedes se dan cuenta aquí, está combinado entre acciones cerebrales principales, acciones cerebrales superiores. La fascia simplemente es una parte esencial de la comunicación humana que puede dividirse en dos partes, dependiendo de la ubicación. ¿Ok? A la fascia de Wernicke está dividido en dos palabras, pero bueno, eso es más neurología. La Wernicke, o sea, una pregunta de ¿qué? Que no estás comprendiendo lo que estás escuchando. Y la otra es la afasia de la broca. Broca, bueno, son mnemotecnias que ustedes pueden usar para diferenciar diferentes patas, ¿ok? No lo vamos a ver ahorita porque esto no viene con la charla. Vamos a ver ahora la cerebral posterior, tienes la hemianopsia homónima, contralateral, o sea, alteraciones en el campo visual, debemos recordar estos términos ya para ir enfocándonos en lo clínico, y también pérdidas sensoriales que son muy importantes en el diagnóstico de diferentes manifestaciones que se dan en el sistema nervioso periférico, especialmente extremidad inferior y superior. A veces el paciente te llega pues diciendo que ha perdido la sensibilidad en los extremos inferiores en la extremidad inferior, perdón. Y tú puedes tener un sinnúmero de causas, el cual puede llegar a eso. Pero lo primero en el método neurológico, recuerden, siempre ubicación primero, siempre anatomía primero. Anatomía, por eso, dentro del primer semestre me enamoró, porque a la final pues vamos a tener todo enfocado en el método neurológico, a la anatomía en primer lugar y siempre en el primer lugar. ¿Ok?
Entre otros términos, no los quiero confundir más porque esto de aquí ya va para estudiantes de semestres ya de séptimo, sexto, séptimo que ven en neurología, por ejemplo. Quiero que se queden nomás con que el síntoma y signo principal va a estar dado por la ubicación de dónde se da esta alteración. Tómenlo en captura a la pantalla si ustedes prefieren. Ahora vamos a ver fundamentos del accidente cerebrovascular isquémico. Principalmente vamos a estar dado por la arteriosclerosis. Esto de aquí tiene que ver mucho con los factores de riesgo cardiovasculares. Y los voy a mencionar rápidamente para que ustedes puedan tener e ir a estudiar un poco más acerca de esta relación entre corazón-cerebro. ¿Ok? Tenemos las placas ateroscleróticas dentro de los vasos sanguíneos, se forma a través de bioquímica, una placa de ateroma, también se agregan trombos, esto también es parte de histología, fisiología, la agregación plaquetaria, y luego de que se forma esta conjunción dentro de la placa de ateroma, la agregación de plaquetas y de fibrina que forma ahí un coágulo, una vez que se desprende ese coágulo por fuerza de la fuerza de corriente sanguínea, este coágulo que está formado aquí puede llegar a desprenderse y forma un trombo. Cuando este trombo, vean que aquí tenemos vasos de gran calibre, este trombo llega hacia la parte de una bifurcación arterial o llega hasta una arteria que ya no tiene tanta elasticidad como para poder dejar pasar ese trombo, aquí es donde se forma una oclusión. Y si ustedes se dan cuenta, esta oclusión al momento de que llega ahí, tapa esa arteria y ya no da un suministro de sangre. Entonces, recordemos el concepto, isquémico es igual a alteración en el suministro de sangre. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes esta arteria, por desgracia, que te vaya a pasar este accidente tú por no hacer ejercicio, tú por quedarte ahí viendo Netflix todo el día, no haces ejercicio, qué sé yo, tienes patologías ahí en tu corazón, te llegas a formar este trombo, tapa tu arteria cerebral anterior, te va a dar diferentes manifestaciones que ya acabamos de hablar en el cuadro anterior. Puede dar un sinnúmero de manifestaciones que puede incluso poner en riesgo tu vida, dependiendo de dónde llegue este trombo. Por eso es que estos accidentes, queridos chicos, esto es lo más importante. El diagnóstico temprano de estos accidentes es crucial para la vida. Recuerden que las manifestaciones empiezan dentro de las primeras 24 horas. O sea, es que debemos actuar. Por experiencia, pues una vez en el hospital tuve la oportunidad de ver un señor que no le prestaban atención para nada a los doctores, enfermeras, estaban ahí como ido y pues estaba en esa silla, porque en el Hospital Rodríguez antes estaba ahí sillas y camas, estaba rotulado silla 1, cama 1. Entonces, ese señor estaba ahí, nadie le prestaba atención, pero uno dice por ahí, el ojo clínico con los libros, se estaba viendo que estaba como ido, o sea, no estaba prestando atención, ahí estaba con su mirada fija adelante. Y luego cuando esto se mencionó a los que estaban encargados dentro de ese piso, que era emergencia, pues empezaron a hacer el examen neurológico y era que el señor estaba en un estado de accidente cerebrovascular isquémico. Entonces, esto es muy importante, chicos, poner atención principalmente a todo tipo de manifestación neurológica y sospechar desde un principio lo peor. Porque vemos que, bueno, una frase muy interesante que es, piensa mal y acertarás. Esto es una práctica de vida principalmente, porque si esperamos después lo mejor, pues va a ser un alivio. Pero siempre debemos tener en cuenta lo más frecuente y esta patología es una de las más frecuentes. Así que ojo al dato en esa parte. Las principales ubicaciones, si ustedes se dan cuenta, es donde tiene mayor corriente en la parte sanguínea. Anatomía, chicos, de anatomía 1, anatomía 2, cuando estudien el territorio de irrigación y las principales funciones de los vasos sanguíneos, siempre donde hay una corriente se llama esa palabra, más tortuosa, o sea, en las bifurcaciones principalmente, es ahí donde se va a generar los trombos dentro de esta enfermedad que es isquémica.
En este caso tenemos la bifurcación carótida, la bifurcación dentro de la arteria subclavia, que es rama principal obviamente del callado aórtico. Acá donde nosotros mencionamos la bifurcación de la porción de la carótida interna, que va directamente a tener también su participación dentro del polígono arterial de Willis, tanto como la arteria basilar que viene desde acá, parte de la vertebral. Entonces, todas estas regiones que tienen una corriente un poco más eh, tortuosa, decirlo, bueno, no es la, pero digámosles así, porque tiene estas bifurcaciones, estos giros muy bruscos, es donde se va principalmente a formar estos trombos. Primero son, este, ay, se me fue la palabra. Bueno, bueno, vamos a continuar con la siguiente. Se me olvidaba decir principalmente que estudiar estas partes a poder estudiar en casa lo que es la fisiología de la agregación plaquetaria, ¿ok? Porque eso es importante conocerlo. Y también luego de eso, de estudiar la fisiología de la agregación plaquetaria, vamos a estudiar cómo estos trombos pueden manifestar diferentes aspectos clínicos dependiendo de la ubicación. Tenemos la aterosclerosis principalmente como trastorno vascular. Ahora, no solo ahorita los vasculares vamos a tener, sino también los cardíacos y los hematológicos. Alguien que puede estar pensando por ahí, por ejemplo, principalmente en un ateroma vascular, pues eso de ahí no es lo principal, sino que ese paciente puede tener una policitemia. Está aquí, por ejemplo, puede estar una alteración en el contenido de la sangre. Se aumenta el contenido sanguíneo en glóbulos rojos y esto de aquí va a provocar un flujo turbulento. Esa es la palabra que estaba buscando, chicos, perdónenme, en serio, tengo un montón de cosas en la cabeza ahorita, la emoción principalmente, el flujo turbulento. Esa es la palabra que debemos recordar. El flujo turbulento es una de las partes en donde también debemos enfocarnos mucho en la tríada de Virchow, que es la lesión endotelial, el estado de hipercoagulabilidad de la sangre. Esto es más también patología. Y la tercera es las propiedades de la formación de trombos, perdón, de la agregación plaquetaria. Bueno, dentro de estas partes, nosotros debemos también, luego de que conocemos el territorio, luego de que conocemos la clínica, debemos así asumir una causa, ¿ok? Ahora, dentro de estos aspectos fisiopatológicos, también tenemos ahora manifestaciones tanto pulmonares, manifestaciones cardíacas, manifestaciones periféricas, etcétera. Los principales puntos cardíacos donde se forman los trombos, ustedes los van a estudiar en cardiología. Las manifestaciones que se dan en el electrocardiograma también. Pero ahora quiero que sepan, principalmente, que cualquier trastorno que tenga que ver con embolización de estas placas, pues a la final van a dar otras manifestaciones que no son neurológicas. Veamos ahora aquí diferentes regiones que ustedes se pueden dar cuenta entre la forma primero del trombo, hacia dónde va a ocluir y desde dónde empieza la irrigación y hacia dónde termina. Una vez que todo esto está compuesto dentro de las partes tanto bioquímicas como fisiológicas, nosotros debemos darnos cuenta que justo después que está ocluido esa arteria, si el tejido cerebral no recibe oxígeno, en los próximos 10 minutos empieza a haber un proceso de necrosis. Y esa necrosis, queridos chicos, es donde forma diferentes patrones patológicos que, bueno, eso se verá más adelante. Aquí queremos ver lo que causa. Tenemos signos oculares que son muy frecuentes. La hemianopsia o la ceguera de una parte o una región del ojo también es muy común, que debemos darnos cuenta acá. Son episodios generales, transitorios, de 3 a 5 minutos, donde un campo visual está afectado. Entonces, para evaluar el campo visual, simplemente debemos taparnos, decirle al paciente que se tape un ojo, nosotros evaluarlos con el otro ojo contrario y hacer que el paciente diga a lo que ve el dedo,
de izquierda a derecha, nosotros hacemos este examen para evaluar el campo visual. Todo esto se ve en semiología. Pero ahora lo que debemos conocer es que los signos oculares se ven principalmente en estos accidentes. Tenemos también esto de aquí, si ustedes lo llegan a tener o ustedes refieren a algunos familiares que lo llegan a tener, debemos pensar primero en un accidente cerebrovascular isquémico, que es el estocoma central de la retina, o también podemos tener estocomas combinados con patrones de fortificación o espectro de fortificación, que simplemente es lo que ustedes están viendo aquí. Se ve una mancha en el ojo y diferentes patrones aleatorios, medios random, a través de todo el campo visual. Bueno, aquí vemos cómo se puede formar las alteraciones visuales dependiendo del lugar donde esté eh, afectado, de acuerdo a la falta de irrigación. Tenemos por otro lado también manifestaciones periféricas, como lo podemos ver el vértigo, principalmente a nivel de todo el sistema nervioso central. Tenemos por otra parte las paresias, hemiparesias, que puede dar tanto ipsi como contralateral. La parte del olfato, de los nervios olfatorios. Hay déficits sensoriales en los principales nervios craneales, como lo es el 2, el 1, el 7 y el 8. Debemos darnos cuenta que, bueno, esas alteraciones que están viendo en este momento es donde inician los nervios craneales. Y es un pecado, chicos, que no conozcan dónde inician y dónde terminan los nervios craneales. En este caso, para simplificarles, léanse todo lo que tenga que ver con protuberancia anular, puente de Barolio, y ahí ustedes están viendo en la parte tanto superior como inferior los límites. Ahí van a estar todos los nervios craneales. Solo se salva el número 2 y el número 1, que algunos libros no los consideran como nervios craneales como tal, porque parecen como una prolongación directa de la corteza cerebral, pero eso es otro tema aparte, ¿ok? A estudiar nervios craneales, que eso también es un terror para los estudiantes de primer nivel. Hemorrágico. A breves rasgos, porque ya me están mencionando el tiempo. El hemorrágico, recuerden el concepto que les dije, es la pasación de líquido vital, de sangre, a través de los vasos sanguíneos de manera anormal. Esto se da a través de estados tanto de estasis, que puede ser estasis venosa, una obstrucción de líquido, perdón, una obstrucción del drenaje de los vasos linfáticos, y también principalmente tenemos dentro de la masa cerebral, tenemos el agujero ependimario, que sube desde la médula, se llama agujero ependimario, se ensancha dentro de la estructura que es circundante con el bulbo raquídeo y la protuberancia anular para formar el cuarto ventrículo, y esto de aquí llega a formar otras estructuras conocidas como tercer ventrículo dentro del cerebro. Este de aquí es esto es el sistema de drenaje, que se asemeja a los vasos linfáticos dentro de la parte periférica, pero dentro del sistema nervioso central, especialmente del cerebro, tenemos estos conductos que no es nada más que la circulación de líquido cefalorraquídeo. Entonces, toda alteración hemorrágica dentro del sistema nervioso central, el encéfalo principalmente, y las estructuras que anteriormente mencioné, como lo son las meninges, tanto dentro, fuera o en medio, o dentro del cerebro como tal, va a tener repercusión tanto en el contenido, en el color, en el olor incluso del líquido cefalorraquídeo, para poder hacer un diagnóstico diferencial. Les voy a mencionar básicamente, bueno, perdón por no explicar la imagen en el total. Aquí vemos una hiperdensidad, una densidad de este estudio, que es un TC, una tomografía computarizada. En esta parte de aquí nosotros vemos con bordes bien definidos un evento hemorrágico. Este evento hemorrágico se extiende hacia las astas posteriores del tercer ventrículo, tanto ipsi como contralateral, si ustedes se dan cuenta, llegando a ocluir incluso la parte central a la media línea. Lo que debo mencionarles aquí, que estos accidentes por lo general tienen un efecto de masa. Ese efecto de masa va a proporcionar el mismo comportamiento que un tumor cerebral, ¿ok? Perdonen por los perros, a todos nos pasa. Entonces, este efecto de masa va a proporcionar
el mismo efecto que un tumor cerebral. Entonces, ese es el principal diagnóstico diferencial. Cuando nosotros tenemos este efecto de masa, este líquido que se está acumulando dentro del cerebro, puede ser edema, pero en este caso es sangre, pues todas las estructuras de la línea media, si se dan cuenta, deben estar justo aquí en la línea media, pero por este efecto de masa se ven desplazados hacia el otro lado. Es por eso que aquí lo que te va a matar no es la hemorragia en sí, no es que se te vaya la sangre y por eso te quedas sin sangre, sin suministro de sangre, que puede ser en pequeñas proporciones, pero eso es más de la isquemia. Aquí lo que te mata es el contacto directo y el contacto mortal del contenido cerebral hacia las estructuras más densas, que son como por lo tal el hueso. O por otra parte tenemos las hernias, que no es nada más que el contenido. Chicos de primer semestre, recuerden el agujero magno. El agujero magno tiene por encima, y por encima y por detrás, o sea, encima y posterior, una estructura muy, pero muy sensible, como lo es las amígdalas cerebelosas. Si esas amígdalas a través de un evento cerebrovascular hemorrágico llegan a protruirse a través del agujero magno, que tiene unas longitudes, es el agujero de mayor longitud que tiene el cráneo, entonces ahí vas a tener un problema muy, pero muy importante, porque ese centro que está ahí va a tener funciones vitales para nosotros como lo es la respiración. Entonces, no te va a matar directamente que tengas una alteración neurológica central. Lo que te va a matar son las implicaciones en el sistema nervioso autónomo, que tiene principalmente sus centros en estas partes muy, pero muy delicadas del sistema de integración de las funciones vitales. Ahora, dentro de la parte asimismo podemos diferenciar algunas estructuras que son muy, pero muy comunes, como lo es la distribución de algunos aneurismas, que no es nada más que el debilitamiento de las paredes de los vasos sanguíneos y estos se llenan de sangre. Esto puede llegar a romperse, formar una ruptura. Tenemos aquí también, nuevamente, la ubicación es primordial. Ahora, veamos también que aquí también parte de diferentes en diferentes regiones del cerebro van a tener primero manifestaciones tanto en los ojos, que es por lo general que nosotros diagnosticamos, hasta tener alteraciones motoras. Entonces, todas estas manifestaciones, tanto de los sentidos especiales como es la vista, los motores oculares, hasta tener déficits motores y sensoriales en la parte periférica, nos van a hacer mencionar y hacer alusión hacia una patología hemorrágica, como lo es el núcleo caudado, el putamen. Aquí tenemos las principales zonas donde se pueden dar estos accidentes de manera espontánea. La principal causa de accidente cerebrovascular hemorrágico espontáneo intraparenquimatosa o intracerebral va a ser la ruptura de un aneurisma. Eso lo dice en todo libro que ustedes puedan consultar. Les recomiendo para profundizar la lectura en Harrison y en este libro que acabo de mencionar, que es Neurología de Netter. Y tenemos otras partes que, si ustedes se dan cuenta acá, que es en el cerebelo, va a ser de manera característica, con bordes bien definidos, que en todo momento, cuando ustedes sospechen un accidente cerebrovascular, el principal examen que deben hacerlo, así cueste un ojo de la cara, para algunas personas que lo es así, es la tomografía axial computarizada. Esto aquí deben recomendarlo sí o sí, a la primera. Es importante para poder aumentar el pronóstico benigno. Diferentes signos que nosotros podemos ver, como lo es la irritación meningia. Nosotros elevamos el miembro inferior en una posición de cúbito dorsal. Dentro, si la elevación pues supera los 135 grados, por ejemplo, en esa parte de ahí, estamos haciendo compresión dentro de las estructuras nerviosas de la médula espinal, o podemos también tener elevados ambos muslos sobre la pierna, y asimismo elevamos el cuello. Vamos a tener un dolor intenso que el paciente va a referir, que incluso, o sea, va a referir que es el peor dolor de su vida. Se les va a tener ese dolor. Ese dolor es causado por la rigidez del cuello, rigidez de nuca, principalmente uno de los signos de
del meningismo, pero como les mencioné antes, que también se puede dar en estos accidentes, o sea, tiene una dicotomía. Entonces debemos recordar dónde está ubicado. Lo que les mencioné también es acerca del fluido cerebroespinal o el líquido cefalorraquídeo. Se dan cuenta que el color va a determinar también qué tanta probabilidad tenemos de tener, qué tanta probabilidad existe de poder tener estos eventos. Sucesivamente, pues nosotros nos podemos dar cuenta en los colores de más pálido hasta el fluido transparente, que es como debemos tener normalmente. Y esto también se va para poder completarlo hacia el laboratorio de histología. También diferentes defectos que son formados, parecen hemianopsias, parecen alteraciones en el campo visual, pero no lo son. Simplemente es la consecuencia de acumulación de sangre dentro del campo interno, el campo visual, pero en la parte de la retina, en estas arterias que nosotros podemos dar cuenta aquí, como lo es las ramificaciones diversas de la retiniana, y las hemorragias, aquí es donde donde vamos a tener la causa de estas alteraciones en el campo visual. Dentro de la clínica, nosotros, como ya mencioné, principalmente vamos a tener la indicación de una tomografía axial computarizada en primer lugar, y si la alteración es un poco más compleja, derivamos hacia una MRI o resonancia magnética de cerebro, donde vamos a tener las principales familias de composiciones de imágenes. Vamos a tener las imágenes en difusión, que bueno, eso más adelante ustedes lo van a estudiar dentro de diagnóstico por imagen. Nosotros aquí podemos ver hiperdensidades, hipodensidades, dependiendo de si el accidente es reciente como tardío, respectivamente, y diferentes alteraciones focales y específicamente lo podemos ver ubicado dentro de partes específicas dentro del cerebro que nos van a ubicar en la parte anatómica y después en la parte clínica. ¿Okay? Por eso las imágenes son muy especiales. Esta última diapositiva ilustra un concepto que se llama excitotoxicidad, que no es nada más que a través de la estimulación sináptica de las diferentes neuronas que nosotros tenemos, puede llevar consigo hacia la muerte celular, debido a un incremento en la exocitosis de diversos iones, perdón, de glutamato a través de la combinación de diversos iones, retención de sodio dentro de las neuronas, excreción de potasio fuera de las neuronas, llega hasta la terminal sináptica, bioquímica, ojo con fisiología, sale el glutamato, entra hacia los receptores ionotrópicos, y esto de aquí forma a través de la liberación de calcio en el retículo endoplásmico de la neurona. Vamos a tener las proteasas, las fosfolipasas, las endonucleasas dentro de la misma célula aposináptica, o sea, en el citoplasma. Y esto de aquí lo que va a hacer simplemente es inducir la apoptosis o la muerte celular. Entonces, el resultado final de la compresión por efecto de masa de los eventos cerebrovasculares hemorrágicos va a ser y tener a la final la muerte celular. Los isquémicos es otro mecanismo patológico, anatopatológico, que es conocido como la necrosis licuefactiva dentro del tejido cerebral sano. Hasta aquí simplemente los he orientado en la parte anatómica, fisiológica, fisiopatológica e incluso histológica y bioquímica. Este es un tema muy complejo que lleva varias páginas dentro de los libros de clínica que nosotros tenemos como el Harrison. Pero conocer los aspectos principales de ubicación, de función y de posterior derivación a la clínica nos va a ser bien, pero bien necesario para partir de. Entonces, de aquí la tarea que les puedo dejar es poder profundizar en la anatomía clínica de estas partes, la neuroanatomía clínica, y por otra parte también el diagnóstico y la correlación con imágenes clínicas, como es la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la radiología invasiva dentro de quirófanos, como lo es la angiografía cerebral
este, de las principales arterias que ya habíamos mencionado.